buenas, Juan Pablo. ¿Cómo estás y estás preparado para afrontar este desafío sin Chris? Por aquí todo bien, un poco nervioso, que Chris siempre aporta mucho y a mí me salva de unas cuantas que puedo fallar. Ciertamente. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, en editorial, ¿qué tienes por ahí? Justo en editorial, pues tenemos un artículo de Wired, de H. Kesbani, que viene a argumentar que tendremos diferentes identidades, mientras que en privado compartimos ciertas cosas, pues en público seremos un poco más cuidadosos, en Claro. especial en redes sociales, ¿no? Y al final es un análisis interesante, incluso haciendo un histórico de cómo nacieron las redes sociales en la época de MySpace o incluso Sí. antes, donde éramos un poco más precavidos y había esta doble identidad. Y Mm, con la salida de Facebook, de repente parecía que las pantallas nos permitían ser quienes somos y todas las polémicas que eso ha sacado en Twitter, por ejemplo, ¿no? Que saca lo mejor y lo peor de cada persona. Y a medida que va pasando el tiempo, pues nos damos cuenta cómo esto puede afectarnos incluso para encontrar un trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es un análisis interesante. Es que, jolín, empiezan a salir startups ahora que vemos por ahí por los periódicos, donde se empieza a juzgar a la gente para incluso alquilar un piso por el histórico que tenga de compartir cosas ahí fuera, o incluso el nivel o el alcance de su patrimonio por lo que alguien o su familia comparta, ¿no? Entonces, pues es interesante que esto empiece, tiene sentido, ¿no? Que la identidad no sea solo una, pero bueno, luego seguro que tocamos otros palos que van en la misma línea. Vale, pues otro artículo interesante es este de The Atlantic, que habla de que esta idea de asociar emoción a expresión facial, que está detrás de muchas iniciativas, startups, inversiones, precisamente para el reconocimiento facial, que es una de las prácticas que el otro día decíamos que quiere abordar el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea. Pues atención a esto porque hay mucho cuento, vamos a decir. No hay tanto sustento científico en asociar una emoción universal, pues que alguien se ría o llore o mueva la boca de una determinada manera. Y es un artículo largo, pero explica bien en qué se fundamentó esto al principio y por qué deberíamos tener mucho cuidado con esas asunciones. Súper interesante. Y para cerrar, como coletilla casi, pero bueno, algo importante, otra vez esta semana hemos aparecido en un par de artículos, tanto en Sí, Marketing Directo como en Puro Marketing, así que tú como autor igual puedes hacer un pequeñísimo resumen y luego que pasen por ahí a leerlos. pequeñísimo para que lo lean. Esto es para Claro. que lo leáis. Vale, en marketing directo hablamos de la ceguera ante el cookieless, es decir, no podemos echarnos en brazos de la promesa del Unified ID y un solo identificador compartido porque convierte el dato de primera en dato de tercera y ni siquiera los jardines amurallados son la solución. Entonces, hay mucha esperanza en cosas que me parece que se pueden coger con pinzas. Y en puro marketing, ahí hablamos de cómo el nuevo consumidor comienza a educar al anunciante, que ahí describo, no sé si con mayor o menor crueldad, como el anunciante de 2007, porque se busca o se asume que la gente clama a gritos por relevancia y personalización, cuando realmente lo más relevante sería que te dejaran en paz hacer lo que has venido a hacer. Eso es lo que es relevante. No, cualquier interrupción ya empieza siendo bastante irrelevante. Si además encima tienes elemento de persecución y de sensación de incordio, pues todavía peor. Pero bueno, como hay datos además de mucha encuesta y fuera, cada vez es más fácil apoyarlo en lo que la gente está, cómo la gente juzga, incluso luego hablaremos del estudio de la IAB que ha salido esta semana, pues es más fácil empezar a verlo con otro prisma, ¿no? Justo, justo. Yo creo que planteas y dejas claro bastantes posturas y datos que ayudan un poco a ver hacia dónde debería de caminar todo este sector. A ver, a ver. Si quieres Vale, pasamos a privacy. vale, pues en ePrivacy sí que muy rápidamente, en un giro bastante paradójico que demuestra el absurdo al que puede llegar esto de las cookies, el cumplimiento, la gente saltando a la mínima, pues en la web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que solo hace un año hablábamos, realmente hace 2 años, hablábamos de cómo había sentado las bases de lo que es precisamente el consentimiento de cookies, y lo comentamos aquí el caso del Planet 49, que llegó a ese tribunal y que determinó lo que es consentimiento válido y la relación entre e-privacy y GDPR, precisamente ese mismo tribunal
ahora se ha descubierto o se anuncia que no cumple con la propia normativa que aclaraba, y el EDPS, que viene a ser como la Autoridad de Protección de Datos, que hace cumplir la normativa de cara a las instituciones comunitarias, porque allí no aplica la jurisdicción, obviamente, de la autoridad española o irlandesa o la que fuera. Total, que ahí tenemos un ejemplo de lo que no se puede hacer, plasmado sobre la web de quien determina lo que se debe hacer. Vale, pues si quieres pasamos con la EPD, Sí. que ha impuesto una multa a Equifax por el scrapping de datos personales que estaban disponibles públicamente online. Básicamente el scrapping es la posibilidad de hacer una búsqueda exhaustiva por todo Internet sobre algún tema específico y utilizarlo a tu favor, ¿no? Y bueno, esto ha sido bastante sorpresivo en Estados Unidos porque se asocia la privacidad a la confidencialidad de los datos y no tanto a la protección de las personas frente al tratamiento de dichos datos, siendo estos públicos o privados, ¿no? Al final, aquí creo que se sienta un precedente interesante para muchísimas cosas. Claro, porque en Estados Unidos incluso hay sentencia que dice que el dato públicamente disponible no atenta contra, bueno, en ese caso no hablaban de normativa de intimidad o de privacidad, pero que se podía usar. En definitiva, por ejemplo, el dato publicado en LinkedIn de cara a la gestión de empleados, etc. Pero claro, esto va relacionado con lo que proponías al principio tú como lectura, que es Justo. esta idea de no utilizar la misma identidad en todas partes. Si cada vez se utiliza más lo que está públicamente disponible para condicionar tus opciones, como decía, ¿no? Alquiler, contratos de trabajo, etcétera, pues al final es un problemón, con lo cual tiene sentido que la normativa de protección de datos esté pensada para proteger tu futuro frente al dato, sea este público o privado, sea confidencial o no, porque privacidad, o vamos a decir protección de datos, más claro todavía, claro que se apoya en confidencialidad en la medida en la que esta es una pieza de una parte de seguridad, pero nada más, no todo es, no hay una equivalencia directa. En definitiva, es muy interesante porque sienta, como dices, un precedente que debería venir muy bien. Justo. Y más, ¿no? Considerar que ya no solo habla de los datos que tú publicas, sino incluso los que puede publicar tu círculo cercano, familiares y demás, y cómo eso puede afectar. Así que, Claro, bueno, interesante que haya este punto ahora mismo. tal cual. Vale, en Martech y Adtech, ¿qué se cuece por ahí? Vale, pues en Martech y ATech tenemos la que ya mencionabas al principio, justamente la IAB ha publicado un estudio sobre redes sociales en España que arroja datos preocupantes o incluso interesantes, ¿no? de lo que está por venir, ¿no? Un 36% de los encuestados o encuestadas afirman que la publicidad les molesta mucho o bastante, que bastante ya, o sea, es un dato bastante grande, con solo un 10% considerándola realmente útil. Además, Facebook sigue sumando usuarios a gran velocidad, todo esto gracias a Instagram, por supuesto, con eso compensan la pérdida que están teniendo en su plataforma principal. Y luego hay una serie de datos interesantes también que nos deberían de ayudar a entender lo que podría ser el futuro de AdTech y MarTech, ¿no? Por ejemplo, los sorteos son los contenidos con mayor interacción dentro de las redes sociales. Estos Curioso. significan el 50% de las interacciones, lo cual quiere decir que si lo pensamos no deja de ser eso un cero partidata, ¿no? De alguna manera son las personas quienes están indicando que están interesadas por un producto o una marca, inclusive pues queriendo participar e interactuar con el contenido, ¿no? O otro dato interesante es que 5 de cada 10 opinan que la publicidad vista en redes sociales cumplía sus expectativas y esto al final para mí acaba siendo una moneda en el aire, ¿no? Solamente la mitad considera que es relevante, la otra mitad no. Por consecuencia, me hace dudar mucho sobre los mecanismos de segmentación que utilizamos actualmente. ¿Qué cosa? Porque se supone incluso que es mejor que la del mercado abierto, ¿no? Porque incluso, a ver, Instagram funciona o funciona bastante. Otra cosa es que no sepas cómo lo clava a veces cuando acierta y no tener ese control sobre los parámetros que determinan que acierte o no, que eso es el problemón, y además no poder incluso perfeccionarlo, tunearlo tú o tocar esos parámetros. Y hablando de lo contrario, que es ese mercado abierto que todavía funciona, pienso yo, bastante peor, y datos de sobra hay para justificarlo, precisamente la Asociación Nacional de Anunciantes en Estados Unidos, la ANA,
abre una investigación oficial con una RFP, con una petición de propuestas para auditar precisamente la efectividad de la publicidad programática. Y lo que aspira a hacer es desenmascarar fraude y costes reales en esa cadena de intermediarios, porque claramente ahí sí que hay un problemón. Viene a decir que entre el 40 y el 60% de cada inversión es la que llega a los medios, pero que todo lo demás se queda por el camino, que nosotros nos hemos cansado de repetir este tipo Y de tanto. datos. Sí, sí, la verdad que este dato es interesante y el hecho de que estén investigando alrededor de esto, pues bueno, ya también dice mucho. Esperemos que Claro. poco a poco eso se esclarezca. Y nada, pasamos a que, bueno, Flurry Analytics, que es una empresa de Virgin en Estados Unidos, ha publicado nuevas métricas de porcentaje de aceptación de usuarios en App Tracking Transparency, que ya veníamos anunciando anteriormente. AppsFlyer, de manera anticipada al lanzamiento, había dicho que se estimaba una aceptación del 41% y con los datos que ha publicado Flurry Analytics se demuestra que está muy por debajo, ¿no? Está en un 4% en Estados Unidos y un 11% a nivel mundial. Claro. Así que, bueno, lo bueno de todo esto es que Flurry lo está publicando todos los días entre semana, así que tendremos una visión de cómo va evolucionando todo esto, pero, creo que es Duro. algo digno de analizar. Es más lógico, la verdad. O sea, ¿quién Sí. acepta, ¿no? Tracking, tal y como lo ha puesto Apple, además de drástico? Pero, jolín, el otro día hacíamos, bueno, el artículo que comentamos, que publiqué sobre cookies, y claro, yo me estaba basando en el dato de AppsFlyer, en este dato que ahora resulta que es bastante feliz, ¿no? Del 41%, cuando realmente, pues ahora se está viendo que no, que cae una burrada, ¿no? Hasta ese 4, este 11% a nivel mundial. Y si esto es así, y repasamos el goteo de consentimiento y de dato que queda vivo para esa addressability, entonces todavía el escenario es más aciago. Así que voy a tener que Increíble. repasar el artículo y hacerlo, ponerlo todavía más negro a la gente, a menos que vayamos a buscar alternativas como hemos estado proponiendo. Vale, Justo. ¿qué más hay por ahí? Y Ah, sí. y nada, y había solo por cerrar rapidísimo, Marketing Directo ha hecho público o ha aprovechado muchos de los datos que hemos mencionado aquí en Ujú. nuestro glosario de despropósitos. Entonces, bueno, por ahí lo mencionaremos también por si Sí, quieren pegar un repaso, que, sí. bueno, habla mucho de estos datos justamente que estamos mencionando. Sí, sí, muy bien esto, sí. Vale, pues en competencia y mercados digitales arrancó el juicio que habíamos anunciado de Epic, que es la gente de Fortnite, contra Apple, y esto ha venido justo después de anunciarse que la Comisión Europea pues toma medidas legales contra Apple por streaming, ¿no? Por cómo abusó de la plataforma contra Spotify, exigiéndole ese 30% y luego compitiendo y bajando el coste, sabiendo que Spotify tenía muy poco margen y tiene que repercutir esto al usuario, ¿no? En fin, que por fin se demuestra que hay un daño al cliente final, que es algo muy difícil estos días en competencia y mercados digitales, precisamente porque se suele agregar la demanda por el lado donde la experiencia de usuario es mejor y por tanto cuesta demostrar, ¿verdad?, la desventaja al consumidor en escenarios de monopolio. Pero en este caso fue posible. Y en el resto de los que vengan probablemente no lo será, no hay más que ver a Google. Pero sí que es interesante que en ese contexto sale el juicio, empieza a haber testimonios y algo interesante ha sido que Apple ha enarbolado el valor que tiene el mundo de la no app, de la app no nativa y de que Apple no es la única forma de dirigirse a la gente en un móvil porque existen las web apps, cosa que un ingeniero de Google, precisamente Google, que podría querer defenderse por Android, ha refutado y ha dicho que no, que las web apps, por supuesto, que no pueden facilitar la misma promesa en el escenario en el que la mitad del mercado en Estados Unidos concretamente es de Apple, es de iOS. Y entonces viene a decir que, claro, que no, que la experiencia no podrá ser la misma. Justo. A mí me gusta mucho el análisis que hace Alex Russell precisamente porque habla desde los pies de quienes estamos desarrollando aplicaciones y nos hemos enfrentado alguna vez a los procesos de aceptación del App Store, donde al final utilizar de referencia, por ejemplo, la aplicación del Financial Times, que ha sido como la base que ha tenido por ahí Apple, en realidad no es el mundo al que
se enfrenta a la mayoría de Claro, desarrolladoras porque, bueno, al final el Financial Times, pues qué tipo de procesamiento necesita a nivel de el acceso al hardware y demás, en comparación con videojuegos como los que desarrolla Epic Games, que no podrías desarrollar con el WebKit, que es básicamente Safari, que ya está limitado de por sí. claro. Inclusive la mayor parte de bueno, todos los navegadores que se utilizan en iOS llevan de fondo Safari. Entonces, bueno, hay muchísimas limitaciones y yo creo que él lo expone bastante bien. Sí, sí, sí. Vale. Y nada, si quieres pasamos para Sí, cerrar con esta sección a Facebook, que ha lanzado una nueva funcionalidad que se llama Barrios, o que básicamente intenta ir por un mercado en el que no dominaba, porque en especial en Estados Unidos, porque existía Nextdoor, que básicamente pues es una funcionalidad que lo que pretende es acercar a las personas que viven en determinada comunidad, pues para conocer a tus vecinos, para buscar iniciativas en común y puntos en común y demás. Pero bueno, a mí esto me lleva en alusión a, de nuevo, al artículo que comentábamos al inicio sí, de sí. Wired, donde precisamente el hecho de depender de una plataforma digital para poder conocer al vecino de enfrente, de repente, inclusive si la usásemos, podría llegar a perjudicarnos en cómo después podemos encontrar o no un trabajo o una casa y demás. Entonces, bueno, esto abre mucho para hablar. Tal cual, tal cual. Vale, pues si quieres, pasamos entonces a Zero Party Data y empezamos con una interesante porque Signal ha protagonizado una campaña bastante controvertida esta semana en Instagram, que básicamente lo que intentaba era mostrar a las personas que estaban en la red social la forma en que se les perfila, ¿no? Y básicamente lo que hacían es crear campañas súper segmentadas y el texto que te aparecía en la imagen era precisamente la descripción de cómo se te había segmentado, ¿no? Y es tan específico que asusta. Y bueno, lo interesante de todo esto ya no solamente es ver cómo es capaz de perfilarnos Facebook, sino que obviamente Facebook no ha estado muy cómodo con la situación y ha cancelado la campaña por millones de justificaciones, o se ha explicado poco, pero bueno, Signal ha conseguido su objetivo, que sin gastar un euro ha dejado claro un poco hasta qué nivel de segmentación puede llegar Facebook y cómo está funcionando la programática ahora mismo. Y no sé, así es interesante. Oye, está muy bien que la gente entienda, que entienda hasta qué punto se puede perfilar y cómo se puede personalizar los creativos, porque a veces eso nunca destila, bueno, normalmente no destila, lo que destila es cómo reaccionas al perfil, no el perfil proyectado sobre el creativo. Está muy bien. Vale, pues también en Digiday hay un artículo que habla de qué hacer ahora en el mundo cookies, pero lo llevan por un lado más original, que por eso me parece interesante, que es la idea de la fidelización, ¿no? El loyalty, la fidelización, el segundo momento de la verdad, etcétera. Y cómo la inversión ahí sí es una buena estrategia porque cubre todo el ciclo de vida, no va al cortoplacismo y, y claro que asume que la propia marca es la facilitadora de experiencias más allá de la compra. Pero bueno, eso despierta ideas muy interesantes acerca de futuras activaciones de relaciones directas. Sin duda. Pues si quieres pasamos ya para terminar al futuro de los medios, con la pelea que hay bastante candente entre Twitter y Clubhouse, porque bueno, al parecer la red social, en este caso, bueno, Twitter, con Spaces que va ganando bastante tracción y con esto Clubhouse, de hecho, va perdiendo como su momentum o el ritmo que tenía de adquisición y tanto para nuevas personas uniéndose a la plataforma como para el uso recurrente, ¿no? Entonces, bueno, volvemos a entrar a esta rueda de nunca acabar, donde las grandes plataformas parece que siempre tienen muchísima más ventaja para abarcar los diferentes espacios que hay que llenar en el mundo digital. Y no sé, a pesar de todos los esfuerzos que hace Clubhouse, ¿no? Sí, porque ha ido muy rápido Clubhouse, ¿no? Se ve que sacó muchísimas cosas. Fue tarde en traer Android, porque es verdad que fuera de Estados Unidos Android arrasa. Y ha llegado muy tarde con Android, a pesar de que sí que han sido bastante ágiles. La cantidad de funcionalidades, incluso esto de pagar a los creadores, ¿no? Justo. De hecho, ahora que mencionas lo de pagar a los creadores,
ayer me parece, Twitter anunció que va a empezar a probar una funcionalidad que se llama TipJar, que básicamente lo que te permite es premiar a las cuentas que más te gustan con una propina. Y al final parece que va inspirándose demasiado en Clubhouse y esto podrían llegar a ser ciertos pasos que le favorezcan conseguir esa rentabilidad que tanto le han exigido a Twitter, comparándola con otras Big Tech y que no había conseguido, a ver si esto les ayuda, pero bueno, no sé cuánto ayuda también en competencia. Twitter va bastante fino últimamente, o sea, la última llamada con inversores, bueno, han comprado Scroll también ahora para entrar en ese terreno en el que también hemos hecho nosotros nuestros pinitos, ¿no? De acceder a los medios, pero la realidad es que Twitter parece muy centrados y es verdad que me llama la atención esto de las tips, porque es verdad que la diferencia cultural es abismal entre lo que hay en Estados Unidos, donde hay una cultura de propina, o por ejemplo España, que la cultura es cero. Esa es muy, muy diferente. Y me gustaría ver cómo se traduce esto a la propina digital y al impacto que esto pueda tener. Buah, es un tema súper interesante, porque por ejemplo en México hay hasta una ley sobre cómo debes de dar propina. Está marcado el ratio, ¿no? De propina de un 10-15% es lo aceptable y está marcado en la ley, incluso la propina, imagínate. Claro, que en Estados Unidos si no dejas un 15 estás hundiendo a la gente del servicio. Pero bueno, es otra historia. Ya lo veremos. Bueno, oye, feliz fin de semana y hablamos en breve. Genial, feliz fin de semana. Nos vemos la próxima.